presentación, José Sánchez Cano, que es coordinador de ventas de Consorcio Abierto. ¿Qué Bueno, tal, Marlene? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿cómo estás, José? ¿Todo Muy bien? bien, por suerte. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá presentes para participar. La verdad que, bueno, después del último webinar, hubo tanto interés que hubo que generar este, ¿no? Para justamente atender consultas y ver casos puntuales. Así es, así es. En la sesión pasada estuvimos hablando sobre el tratamiento legal de la morosidad junto al doctor Martín Lermer, que lo hemos conectado. Él es abogado especialista en propiedad horizontal, así que nada, un gusto tenerlo nuevamente con nosotros para abordar este tema que había despertado muchas dudas. El chat de la sesión pasada se prendió fuego, así que hoy vamos a responder en esas dudas que quedaron pendientes del webinar anterior, que también nos fueron llegando en el momento de la inscripción y bueno, abiertos a las que nos puedan hacer durante la sesión en vivo. Bien, por eso hoy, bueno, hacemos nuevamente, como decía, esta sesión y si les parece, les cuento a todos cómo nos vamos a organizar. Durante la jornada vamos a estar respondiendo estas dudas frecuentes de la sesión anterior. Voy a leer las que fueron dejando y bueno, tienen el chat habilitado, ahí que ya vi que varios estuvieron saludando. Gracias por conectarse. Así que bueno, durante eh, toda la jornada vamos a estar levantando preguntas de ahí, así que no dejen de interactuar con nosotros. Respecto a los que quieran ver el webinar anterior, lo vamos a subir en unos días en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube para no perderse ninguna de las novedades y también vamos a estar colgando esta nueva sesión para poder repasar alguna pregunta puntual. Bueno, chicos, muchas gracias por sumarse entonces, José, Martín. Para comenzar, si les parece, voy a presentar en pantallas algunas de las preguntas frecuentes, como decía, de la sesión anterior. Ok, perfecto. Bueno, ahora cuando tenga la posibilidad de compartir, vamos a eh, iniciar con esas preguntas. Y también les cuento que vamos a estar mostrando la plataforma de Consorcio Abierto para mostrar cómo nuestra tecnología complementa la morosidad y cómo puede ayudar a reducirla y batallar, ¿no? En esta pelea que tienen mensualmente los administradores. Bueno, Martín, ¿cómo estás? ¿Estás escuchando? Hola Marlene, gracias. Hola José, gracias por la invitación. Yo encantado. Si puede servir esta charla para despejar algunas dudas que han quedado. La otra vez hablé demasiado, vamos a tratar de ser más concreto para que se entienda un poquito mejor. No, al contrario, siempre es un gusto compartir con un referente del sector. Bueno, Martín, ahí estoy mostrando en pantalla, me dicen si se ve bien. Son las preguntas más frecuentes que tuvimos en la sesión anterior. Una de ellas, la leo, es ¿cuál es la tasa de interés que están aplicando por mora en el pago de expensas? Wow, súper moderno y súper difícil de contestar, aunque parezca que no. Estamos viviendo un momento muy especial del país con una escalada inflacionaria bastante interesante y fuerte que todos vivimos y todos sabemos, con lo cual este punto en concreto de las tasas de interés es álgido, porque cualquier tipo de tasa de interés que se haya pactado previamente, jamás se pensó que íbamos a tener a lo mejor una inflación de un 10, un 11, un 12%, con lo cual Tal cual. casi con seguridad me atrevo a decir en el 99,9% de los casos, cualquier tasa de interés que se haya pactado vía reglamento o vía asamblea había quedado desfasado con respecto a la inflación. Con lo cual empiezan a modificarse esas cosas en todo el país. No hay un camino recorrido unánimemente, sino que
cada uno hace lo que puede, y esto es no solamente en el tema de expensas, sino en general, incluso jurídicamente, esto es importante para lo que viene a continuación. Jurídicamente, todos los jueces empiezan a cuestionarse si los intereses que aplican para sus casos están correctos o no, y empiezan a haber distintos tipos de modificaciones en todo el país. En algunas partes se habla, los intereses judiciales son compuestos, no son directos, como puede ser una tasa de interés por morosidad, y están compuestos de una tasa directa, como puede ser un 2%, un 3%, o lo que fuera, más la tasa pasiva o la tasa activa que establezca el Banco Central. Esto a la hora de lo judicial, que sé por ahí que también genera alguna duda, por eso me voy adelantando. Y con esto traigo a colación que hoy por hoy existen muchos consorcios que a través de la vía de el incremento en los porcentajes de la morosidad, que también lo hemos hablado en el webinar y que seguramente va a haber una pregunta sobre eso, o la generación de un tipo de interés diferente, también conversado como el interés, un interés punitorio, por ejemplo, están intentando llegar a un nivel de porcentaje que no sea tan por debajo de la inflación. Hoy he visto consorcios que están por tasas de interés con mora en un 7, un 8, un 9%. Realmente es muy complicado saber porque encima aparecen otras complicaciones como es la capitalización de los intereses, y hay que tratar de evitarlo porque no está habilitada legalmente si no es a través de un fallo judicial. Con lo cual hoy recién empezamos a transitar este camino de adecuar un poco las tasas, el porcentaje de interés de la morosidad a esto. Bien, excelente. Sí, la verdad es que es una situación complicada y al ritmo que crece la inflación todos los meses, nada, esta duda se presenta cada vez más. Es que se termina fomentando. En algún momento tuvimos la oportunidad de conversar con varios administradores, y si no se adecuan, no solamente con una cuestión de pérdida de capital de lo que implica las expensas para los consorcios, sino que incluso se termina fomentando la morosidad. Todo lo contrario a lo que se intenta. Si uno tiene una tasa de Tal interés cual. tan por debajo de la inflación, lo que lamentablemente se hace, esto es extrajurídico, por supuesto, pero lo que lamentablemente se hace es Pero eso. sabemos, Sí, sí, sabemos por cómo es supuesto. la realidad y que sucede en Sí, sí, muchos casos que cuando, tal vez la tarjeta de crédito tiene una tasa mayor que la expensa y suceden estas cosas. tal cual. Bien, vamos con la siguiente, que tiene que ver con la asamblea. Si la asamblea de propietarios es la que determina los intereses punitorios, o bueno, ¿cómo se determinan estos? En realidad, cualquier decisión que se tome a nivel consorcial siempre la toma el conjunto de los propietarios. Existen dos formas de hacerlo. O se hace a través del reglamento, que es previo, o se hace a través de asambleas. ¿Qué es lo que pasa? Es muy difícil responder este tipo de preguntas si no tomamos en cuenta un caso en concreto o cada caso en concreto de cada consorcio. ¿Por qué? Porque existen muchos reglamentos que establecen dentro del mismo texto cuál es esa tasa de interés que se tiene que cobrar. Generalmente está determinado por los intereses moratorios. ¿Qué es lo que ocurre? Como cualquier decisión que se tome dentro del universo consorcial se hace a través de la asamblea, cuando esa asamblea intenta modificar esa tasa de interés, porque la tasa de interés que está en el reglamento ha quedado desfasada sin ninguna duda, lamentablemente esa modificación implica o puede implicar, de acuerdo a algunos doctrinarios que entiendan y otros entienden que no, una modificación del reglamento. Yo entiendo que es una modificación del reglamento, con lo cual, para poder hacer esa modificación a través de la asamblea, necesitan una unanimidad, o necesitan unos quórum general de para hacer estas modificaciones, con lo cual es prácticamente imposible. De ahí lo que hablábamos en el webinar la otra vez sobre la posibilidad de
ver en cada uno de los reglamentos lo que establece, si habla de intereses moratorios, de tener la posibilidad de generar a través de una asamblea lo que establece el 768, que son intereses punitorios, y generarlos en una decisión asamblearia. Con lo cual, en respuesta concreto a esto, sí, son los propietarios, no es la asamblea en general. El cómo depende en qué estado se haga esa decisión. Bien, perfecto. Bueno, acá voy leyendo algunos que nos van llegando en el chat en relación a esta pregunta. Marcelo Martín nos dice, la única forma de modificar la tasa sin modificar el reglamento de copropiedad es generando un tipo de interés diferente. ¿No es vinculante el aumento de la tasa de interés por morosidad pactada por la Asamblea o directamente por el Consejo con el administrador? Hago una aclaración ahí a la pregunta. Primero, el Consejo, recuerden que es un órgano que no coadministra, no toma esas decisiones. Independientemente de que, no vamos a hablar del Consejo en este, pero independientemente de que el Consejo puede tener una reglamentación específica, no está dentro de sus atribuciones primigenias el tomar este tipo de decisiones. Con lo cual, es una decisión que se tiene que tomar en asamblea. Es real que cuando uno lo puede tomar por asamblea, cualquier desfasaje que pueda haber con posterioridad, porque la economía la inflación sigue subiendo, o incluso porque la inflación se termina en un hipotético caso argentino que esperemos que ocurra, es la misma asamblea la que puede determinar no cobrar Claro, nuevos intereses y listo. Pero no es el consejo. Esto ténganlo bien en claro porque si no existe como una confusión y el código en esto es muy claro al decir que el consejo de propietarios no coadministra. Lo reemplaza en alguna medida el administrador cuando el administrador no puede administrar, pero no coadministra. Pero igual, en este punto, el administrador tampoco puede disponer cuál es la tasa de interés aplicable, ¿no? Queda claro, eso es una cuestión asamblearia o, dicho de otra tal cual. manera, del total de los propietarios. Bien, clarísimo. Bueno, otra de las preguntas era sobre la modificación del porcentaje por pago fuera de término. Bueno, es un poco lo que veníamos diciendo. Tal cual, esta Redactada a lo relación. mejor de otra manera, pero estamos hablando de lo mismo. Es evidente que en esta situación de inflacionaria tan drástica que estamos viviendo, donde a veces tenemos una tasa de inflación del 6% y después salta el otro mes del 8%, del 9%, creo que son dos dígitos como tenemos en este momento, es evidente que cualquier tasa que uno quiera prever es una tasa que va a generarse, seguramente va a quedar desfasada. Tengan en cuenta esto, ¿se puede modificar? Por supuesto que sí, siempre la modificación tiene que ser a través de un acuerdo, ese acuerdo se hace a través de una asamblea o una modificación del reglamento. Y en el caso de tener que judicializarla, esto también ténganlo en cuenta porque también lo habíamos hablado en su momento, en el caso de tener que judicializarla, el juez tiene las facultades de revisar eso. ¿Qué significa? Que si un consorcio eventualmente o hipotéticamente quisiera poner actualmente una tasa del 30%, y evidentemente es una tasa que cualquier juez la morigeraría, digamos, la disminuiría. Ahora, si tenemos una inflación actual de un 12% y el consorcio establece alguna forma de actualización que incluso puede ser automática, leí por ahí que tal vez se plantee la posibilidad de hacer unos intereses punitorios, pero atados a lo mejor al valor dólar o atados a un valor de referencia, como para poder seguirlo y no tener que juntarnos todos los meses a determinar, bueno, este mes cuál va a ser la tasa, también podría hacerse Claro. eventualmente si es que no queda muy desfasado con esa inflación, porque en el caso de judicializar el conflicto, un juez podría morigerarla, por supuesto. Bien, perfecto. Bueno, ahí veo que nos llegó también una pregunta de Gustavo, que es, ¿qué es consorcio abierto? Claro, hay mucha gente que se está conectando hoy por primera vez con nosotros, así que
Eh, Les propongo, Martín, José, si mostramos brevemente cómo funciona nuestra plataforma, en cómo complementa con en esta batalla que decía de la morosidad. Así después, si llegan algunas otras preguntas relacionadas a la tecnología, ya estamos más en contexto para responderlas. Perfecto, por supuesto que sí. Bueno, Ok, bueno, excelente. ¿qué tal? Me toca a mí, perdón si me escuchan o si me entrecorto un poquito. La primavera llegó y con eso mi alergia. Así que Tal estoy cual, un es poquito luchando. temporada de alergias. Así que bueno, les pido disculpas de antemano. Bueno, muy buena pregunta. ¿Qué es consorcio abierto? Eh, si lo tengo que poner en pocas palabras, somos un sistema, digamos, 100% online para la gestión y administración de consorcios, justamente. Es una herramienta para el administrador que le va a permitir bueno, para la redundancia, al administrador poder hacer la gestión integral del consorcio. Obviamente desde lo más básico, como la imputación de gastos, pagos, cobranzas, que terminan a fin de mes en la expensa que van a generar, así como obviamente toda la gestión de morosidad, deuda de los vecinos, imputación de tasas, gestión de esa morosidad. Obviamente hay muchas herramientas que nos van a permitir prevenirla, digamos, a través de ciertas cuestiones que nosotros proponemos. Y al mismo tiempo, lo que nos va a permitir es involucrar al consorcista. Cuestión de también agilizar toda la parte de comunicación, envío y recepción de información. Eh, Dentro de todo este paquete, digamos, de soluciones que conforman Consorcio Abierto, la idea es que el administrador ahorre tiempo y optimice su administración y su negocio en sí, ¿no? La administración de alguna forma no deja de ser una empresa, ¿no? Que administra otras cuestiones. Y al mismo tiempo el vecino gana mucho en autonomía en acceso a esa información. Si les parece entonces, en unos poquitos minutos hacemos un breve recorrido por el sistema. Dale, perfecto. Ahí nos preguntaron también, Simplemente les voy a mostrar. sí, ahí Perdón, preguntaron perdón. también cómo se modifican las tasas de interés, si uso consorcio abierto, así que estaría bueno también poder Perfecto. mostrarlo. ¿Están viendo todos mi pantalla? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces, de vuelta, sistema 100% online, ustedes no van a estar atados a una computadora, con su usuario y contraseña van a poder trabajar desde cualquier lugar, siempre y cuando tengan acceso a Internet. Mismo hay una aplicación de celular para administradores, entonces van a tener la información de todos sus edificios en el teléfono, pero bueno, para verlo es un poquito más ágil desde la compu, ¿no? Así que bueno, acá yo ya ingresé. Eh, para ir directamente a cuestiones más puntuales, voy a hacer clic, digamos, esto está pensado obviamente para administraciones que pueden manejar, o el sistema permite manejar múltiples consorcios por administración. Yo voy a ingresar a uno puntual. Y dentro de esto, nosotros justamente, como les contaba, vamos a poder hacer dentro de un consorcio la gestión de distintas cuestiones. Todo lo que sea contable administrativo, carga de gastos, pagos, cobros, y después todo lo relativo a comunicación. Dentro de lo que es puntualmente la morosidad, o si vamos puntualmente a las tasas o a los intereses a aplicar, eso es parte de la configuración que hacemos del consorcio. Que, primer paréntesis, parte de nuestro servicio es la configuración inicial de todos los edificios que ustedes tengan dentro de la plataforma, así que va por cuenta nuestra. Puntualmente, en cuanto a vencimientos y tasas, obviamente vamos a definir si el consorcio tiene una o dos tasas, por ejemplo, una o dos fechas de vencimiento, y una vez definido esto, obviamente vamos a definir qué tasas vamos a aplicar, ya sea por mora mensual o un recargo por segundo vencimiento. Sí, una aclaración muy importante, el sistema siempre va a calcular intereses en base a capital, digamos, no comete anatosismo, digamos, esto es una aclaración, puede que suene redundante, pero uno se ha encontrado con todo en la viña del Señor, entonces vamos a hacer esa aclaración. Y después, bueno, obviamente, en base a esto, nosotros ya podemos predefinir la tasa que va a utilizar el consorcio a la hora de hacer la liquidación de la expensa y calcular los intereses a calcular por la deuda. Esto, obviamente, es editable en caso que necesitemos ir haciendo un ajuste mensual o ajuste por alguna cuestión particular. El sistema también nos va a permitir, en casos puntuales, poder hacer ajustes de moras por unidad funcional, digamos, de qué intereses queremos aplicar. Esto, bueno, ya estoy seguro que Martín después va a poder hacer algunas acotaciones a estas cuestiones específicas, o creo que había una consulta referida a eso, pero
al menos en cuanto a la parte técnica del sistema, podríamos hacer, ya sea o aplicar o modificar la tasa, aplicar a unidades funcionales específicas, o condonar intereses con el fin de negociar un pago, por ejemplo, de la deuda total, ¿no? Esa es una Perfecto, de las posibilidades. Sí, perdón, Mar. buenísimo. No, voy a adicionar una pregunta que nos llegó por el chat, que es en parte para ambos, que es, ¿el recibo sale a nombre de la persona que paga o a nombre del propietario de la unidad funcional? Que ya lo vimos en el webinar pasado, recuerdo, pero bueno, estaría bueno repasarlo. Bueno, la respuesta del lado del sistema es que lo define el administrador a nombre de si sale a nombre de propietario o de inquilino. Ahora viene la respuesta legal. A ver, el que más es, no hay que mezclar dos cosas. ¿Quién tiene la obligación de pago y quién paga? Si yo pago, por supuesto que voy a querer que me hagan un recibo a mi nombre, porque a lo mejor yo después negocio con el propietario, yo siendo inquilino. O sea que no está mal que salga a nombre del inquilino. La deuda siempre es de la unidad funcional, con lo cual esté a nombre de quien esté, la deuda es la misma, no cambia eso. Espero haber podido responder la duda. Perfecto. ¿Estamos? No, perdón, Sí. tuve un microcorte de internet, perdí unos Ah, segunditos, pero me me quedé, ¿no? Ok. imaginé. Ahí vamos. No, y desde este lado, la última acotación que quería hacer, en realidad, yo había nombrado herramientas para prevenir la morosidad. Una de esas que ayuda mucho es la automatización de avisos de próximo vencimiento. Entonces podemos setear para que 3, 2, 1, el mismo día que esté por vencer la expensa, el vecino que no haya pagado automáticamente le llega un mensaje recordándole que a la fecha no registramos el pago. Cuestión de que al menos el moroso por olvido, digamos, a esa persona que sí tiene voluntad de pago, le llegue ese recordatorio, y esto en las estadísticas nuestras mejora la recaudación en un 30-40% versus no hacerlo. Así que es una Tal herramienta muy cual. práctica y a cero tiempo por parte del administrador, que es, creo, el recurso más Sí, importante y no. limitado que tienen. Están buenísimas porque además de ayudar con la morosidad, ahorra tiempo, ¿no? Que es estar contactando uno a uno a los vecinos, avisando de los plazos, sino que ya queda todo programado con la plataforma y además después puede ver quién vio, quién no la notificación, ¿correcto? Exactamente, eso es parte de los comunicados Uy, se cortó ahí un poquito, pero sí, es que parte podemos enviar desde de la los plataforma, comunicados. la parte de comunicación. Desde este lado, obviamente, nosotros vamos a poder filtrar a quién queremos que le llegue, pero lo que es bastante práctico, también podemos filtrar por morosos. Entonces yo ya puedo hacer un comunicado que le llegue a todo aquel que me deba 2 o más o 3 o más meses, ya invitándolos a regularizar o, bueno, ya proponiéndole los siguientes pasos a seguir en caso de no pago, ¿no? Así que eso también está contemplado dentro de la solución. Bien, perfecto. Bueno, si continuamos un poquito más, si vamos puntualmente con herramientas de morosidad, obviamente, como dije, el sistema nos va a llevar un registro y control de todas las unidades que tengan mora. Yo acá, dentro del detalle de deuda por expensas, puedo ver cada unidad funcional que deba. Por ejemplo, acá tenemos el noveno A, que ya nos debe 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Podemos ver el capital adeudado y los intereses calculados en base a la antigüedad de esa deuda. Mismo el sistema también me permite generar certificados, en caso que haya de expedir a una escribanía o un juez, digamos, eso también el sistema ya me lo automatiza. Así que bueno, es otra cuestión práctica para darle un seguimiento y control de la mora de los vecinos. Acá el sistema más cómodo no me lo ordena por periodos, ¿no? Quienes me deben 1, 2 o más meses directamente, ya consultando la página de inicio, o mismo también, que es la contrapartida de la deuda, es la recaudación, ¿no? Entonces ya podemos ir viendo cuánto vamos recaudando en el mes en base a la última expensa emitida, cuánto es de expensa, cuánto es de deuda. Por ejemplo, en este caso tengo recaudado el 30% de la deuda liquidada. De vuelta, es una forma mucho más sencilla y ágil de poder tener la información a mano y gestionarla, ¿no? Buenísimo, José, muchas gracias. No, por favor. Bueno, seguimos con las preguntas entonces que nos fueron llegando en el chat y en el momento de la inscripción. Así que, Guillermo, no te preocupes que seguimos con las preguntas. Puedes dejarnos tus dudas y ahora las leemos. Tasas de intereses máximas admitidas por la justicia.
Bueno, volvemos al tema de recién. Es muy difícil determinar, Sí, primero porque el país está dividido en jurisdicciones y cada jurisdicción es autónoma de los demás, no tiene una referencia. Y por otro lado, si bien esto que estoy diciendo también es real que existe alguna suerte de camino en común, si se quiere. En la actualidad, como decíamos en el webinar, esto lo recuerdo que es bastante interesante de tener en cuenta, la justicia por lo general admite en los casos de los consorcios como una excepción a sus propias reglas de intereses máximos. ¿Por qué? Porque reconoce que el consorcio, su único ingreso es a través de las expensas, con lo cual parecería ser, digo parecería ser porque, insisto, estamos hablando de todo un país donde hay muchos jueces distintos y cada uno tiene la oportunidad de pensar de su manera, pero parecería ser que todos están relativamente en la misma línea de decir, incluso en los casos donde nosotros pongamos como un interés máximo un tanto por ciento, incluso en esos casos, cuando se trata de consorcios, podría tratar de romperse ese techo e ir un poquito más allá porque estamos hablando del único ingreso permitido que puede tener un consorcio. Para que se den una idea a qué me refiero, saliendo de esta vorágine terrible que implica para todos la situación actual, cuando nunca fue un país relativamente estable, pero cuando no se vivía esta situación que hoy estamos viviendo, más o menos existían ciertas tasas de interés generalizadas para todo tipo de juicios, no hablo de consorcios, que oscilaban en el orden de un 24, un 28% anual. mm, Con el tema de los consorcios, en esa época ya se permitía incluso un 30, un 36%, entonces había como una ruptura de este techo y se permitía en algunos casos. Por supuesto que esto no surge de una ley y esto es potestativo de cada juez lo entiende. Lo que yo estoy marcando a lo mejor es una tendencia, si se quiere, a esto. En la actualidad es prácticamente imposible porque como determinar cuál es la tasa que hoy se está aceptando, porque como dije, hoy están todos los juzgados, y cuando digo todos los juzgados me refiero a todos los juzgados de todo el país y todos los fueros, debatiendo tanto interna como externamente a través de sus propias sentencias, y me consta que hay jurisdicciones donde hay reuniones de jueces para hablar de estos temas y debatiendo cuál sería la tasa idónea para todo tipo de juicios. Nuevamente, porque claro, una tasa del 36% anual ha quedado absolutamente desfasada en la antigüedad, en la prehistoria y no sirve para nada. Entonces, se está debatiendo. No hay una respuesta actual que yo pueda darles a cuál es el monto, pero sí ujú. mencionarles que si por lo general se autoriza una tasa que oscila entre un 7, un 8, un 9%, entre la tasa fija y la tasa pasiva o activa, depende de cada jurisdicción, es normal suponer o está bien suponer que en temas consorciales de expensas, esa tasa podría ir un poquito más arriba de esos números también. Bien, perfecto. Bueno, acá en Damaris nos pregunta, espero haberlo dicho bien el nombre, em, ¿en qué momento o qué instancia tendría que llegar una mora para iniciar la intimación? No, no existe, es muy buena la pregunta. No existe en realidad una regulación legal para eso. Por lo general, aquellos buenos reglamentos sí lo establecen. He leído muchos reglamentos que dicen, bueno, con un mes de mora el administrador se ve obligado a empezar a Mm, gestionarlo. Al segundo mes se tiene que mandar una carta de documento y se procede a un juicio. Existe esto. Cuando el reglamento no, primero cuando el reglamento lo diga, acuérdense que el reglamento es la constitución, es la norma suprema que tienen todos los consorcios, o sea que hay que estarse a lo que dice el reglamento. Cuando el claro, reglamento no lo dijera y ante la inexistencia de una normativa, no está mal que lo establezca una asamblea, no está mal que en el caso de que una asamblea no lo pueda establecer, por una cuestión lógica operativa a lo mejor, lo disponga
administrativamente el administrador, perdón, valga la redundancia, pero siempre basado en el sentido común, por supuesto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Existe algún límite al inicio de una acción judicial ante la mora? No para abajo, es decir, un administrador podría determinar ante una situación difícil financiera de un edificio, iniciar un juicio al segundo mes de mora. No parece sensato decir que lo inicia el primer mes de mora, pero Claro. podría iniciarlo, sí, podría iniciar antes una gestión extrajudicial, como los llamados telefónicos, como los recordatorios a través de la plataforma, como cartas documentos, sí, podría hacerlo, siempre y cuando no dijera en el reglamento algún otro camino para hacerlo. Para arriba sí hay un límite, que son los 2 años de la prescripción. Recuerden que hemos dicho que todas estas deudas prescriben a los 2 años. Seguramente me estoy adelantando a alguna pregunta, pero viene al caso y lo respondo ahora, que prescriba no significa que después no se pueda cobrar. La deuda permanece. Y acá, a prestar mucha atención a lo que estoy diciendo. Lo que no se puede hacer es cobrarla judicialmente. Yo sé que lo que estoy a punto de decir va a generar alguna sonrisa, alguna suspicacia o una media sonrisa de costado, pero la realidad es que cuando una deuda está prescripta y el deudor quiere pagarla, la puede pagar igual porque esa deuda se transforma en lo que nosotros llamamos como deuda natural. No se puede cobrar judicialmente, pero en un contexto de negociación sí podría estar incluida en esa negociación, que es lo que tratamos de hacer en el estudio cuando hacemos gestión de mora y desde cualquier otro estudio, incluso de los administradores, cuando tienen periodos que están prescriptos. Tratamos de negociar apelando a la convivencia, apelando al daño que ha generado la existencia de la mora, lo que fuera, para tratar de incorporarla. Repito el concepto, que esté prescripto no implica que no se pueda cobrar, implica que no se puede cobrar judicialmente. Es Ahí decir, justo preguntó Eugenia, ¿cómo sería eso de cobrar pero no judicialmente? mira, Eugenia, me refiero a una gestión extrajudicial. Acuérdense que existen 2 grandes tipos de gestiones. Está por la morosidad, por supuesto, sentido común, la gestión extrajudicial, que es la que se hace por fuera del juicio, y la gestión judicial. La extrajudicial, el límite, como digo yo, es el cielo, digamos. Cada uno podrá determinar cómo se hace, si hacemos una reunión con los morosos, si vamos todos los días a golpear la puerta para preguntarles, si se manda una carta por abajo, si se llama por teléfono, lo que fuera. Entonces, ante esa situación, como no hay una regla, la gestión extrajudicial, la deuda prescripta podría estar incluida dentro de esa gestión extrajudicial, no ya la judicial. Bien, excelente. Nos dice acá Jorge Chiesa, ¿esa deuda natural de periodos prescriptos, cómo va o no en el libre de deuda? Buenísima la pregunta, es buenísima la pregunta. Creo que la respuesta va a pasar por el sentido común, Jorge, en realidad. Yo creo que la deuda técnicamente no desaparece hasta pasados 10 años, ¿está bien? Con lo cual, si ustedes quieren poner que existe ese periodo de deuda, lo podrían hacer porque la deuda existe tranquilamente. Estamos hablando de que no se puede gestionar judicialmente, pero la deuda sigue existiendo. Por lo menos durante 10 años va a existir. Así que, excelente pregunta, me encantó cómo piensa y yo le incorporaría totalmente. Bien, excelente. Bueno, voy leyendo también algunas que nos llegaron en el momento que se inscribieron, que ahí vieron que había una sección para hacer la pregunta, así que nosotros tenemos esas acá. Voy a leer la primera. Quisiera saber qué plazo debo esperar para realizar una intimación. Ah, bueno, esta ya la leímos en realidad desde una del chat que llegó en vivo. Bien, Sí, que en realidad es, repito para cerrar la idea, ¿no? Si perfecto. el reglamento establece lo que diga el reglamento. Y si no, sentido común y no dejarse dormir en esta época más que antes, ¿no? Tal cual.
Bien, hay una pregunta muy interesante que creo que da para un poco de debate, que es, cuando el consorcio no tiene fondo de reserva, ¿es correcto repartir la deuda de morosos? Uf, súper interesante, no, no interesante. Es toda una discusión. A ver, para poder responderlo vamos a usar un poco el sentido común. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la comunidad consorcial? La comunidad consorcial es, voy a decirlo, no técnicamente, pero para que me ayuden a pensar y podamos debatirlo si se quiere y se puede. La comunidad consorcial son un montón de propietarios que nos juntamos para tratar de vivir y mantener entre todos ese patrimonio que nos corresponde a todos. Es decir, cuando se rompe algo, lo pagamos entre todos, la limpieza la pagamos entre todos, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes trabajamos en el tema de la propiedad horizontal hace algún tiempo, entendemos que existe una suerte de comunidad solidaria, porque lo que el código, el mismo sistema está refiriendo, es que se rompe algo y lo pagamos entre todos, salvando obviamente aquellas exclusiones que el reglamento establece que no se pagan entre todos, que es tema para otra charla, que hay algunas unidades que pagan menos, etc. Pero salvando esas situaciones, lo cierto es que la morosidad no deja de entrar en el mismo concepto, porque la morosidad es algo que tiene que ser enfrentado por la totalidad de los propietarios, con lo cual yo sé que acá debe haber muchos que me están insultando porque ya me están ardiendo las orejas, pero la realidad de esto es que estoy buscando la forma de decirlo que no sea tan violento, pero lo voy a decir de manera violenta para que se entienda mejor. Quienes pagan, pagan también por quienes no pagan, porque el consorcio tiene que cubrir sus obligaciones, tiene que pagar a un encargado, tiene que pagar a un sistema de limpieza, tener un seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la respuesta entonces es sí, pagan por la mora. ¿Está bien que se distribuya la mora? Sí, está bien. No solamente que está bien, sino que es lo que debe hacerse para que el edificio no se atrase. El edificio no puede estar en mora, tiene que estar, esta estructura de solidaridad es la forma en la cual se tiene que evitar esta morosidad del edificio. Ahora bien, ya sé lo que se está pensando porque lo escucho a diario, porque yo tengo que pagar por el del tercero H que no paga. Vamos a usar otro, octavo C, que es donde está el estudio mío, para que nadie se sienta aludido. Cuando el del octavo C no paga, ¿por qué los demás tenemos que pagar por él? Bueno, lo cierto es que cada uno de los edificios puede consensuar a través del reglamento o a través de asambleas qué vamos a hacer con ese dinero cuando ese dinero se recupere. Les recuerdo a todos algo que decimos siempre, y es que la deuda por expensas, dentro de todas las complicaciones técnicas o jurídicas que pueda llegar a tener, es una de las deudas que el legislador quiso que sean más sencillas de cobrar. El deudor tiene menos excusas, en realidad, para no pagar. ¿Esto qué significa? Que es muy posible que sí se cobre. ¿Qué hacemos con ese dinero que se cobra actualizado? Bueno, eso es lo que tendrá que resolver cada una de las administraciones. Es decir, se lo devolvemos a cada uno, lo llevamos al fondo de reserva, como dijo recién el que preguntó, le bajamos la expensa proporcionalmente al que pago, lo que quieran resolver, o usamos esto para mejorar el edificio, no hay ningún problema, es absolutamente libre de poder resolverse esto. Pero más allá de esto, sí, el que paga, paga por la mora. La mora se divide, se reparte. Ok, muy interesante. Acá Mónica Barrios nos pregunta también algo que, que está bueno para charlar, que es, ¿al moroso se le puede prohibir el uso de alguna amenity? Dice, yo entiendo que no se puede, pero el consejo y vecinos piden que no se le permita. ¿Qué sucede en estos casos? Que es muy común, ¿no? Yo lo he escuchado y lo he visto muchas veces, incluso también desde la plataforma, ahora José seguro nos va a contar mejor, también se puede realizar. Y me gusta porque aclara, yo se lo prohíbo igual, están aclarando también en el chat
Es decir, algo así como no me importa lo que me vayas a contestar, yo lo voy a seguir haciendo. Es una gran discusión y no todos los amenities son lo mismo. Conozco, no puedo mirar para otro lado, que existen muchas administraciones, más que nada en barrios complejos, que conocemos como country, que son los conjuntos inmobiliarios, donde sí se le prohíbe algún beneficio extra. Si vamos a discutirlo muy profundamente, yo entiendo que son dos situaciones diferentes. Ahora bien, voy a repetir el mantra en estos temas de propiedad horizontal. Si lo dijese, si esto fuera dicho en el reglamento de propiedad horizontal, ¿sería igual de complicada la decisión de cerrar y prohibirle el uso de amenities? Yo creo que ahí estaríamos todos un poquito más de acuerdo en decir, no, si esto ocurre y el reglamento expresamente dice que para usar algunos de los amenities o los amenities tienen que estar al día, nadie lo va a discutir, porque es lo mismo que ocurre con las asambleas. Hay muchos reglamentos que establecen, no todos, que para participar en una asamblea tiene que estar al día. No puede estar en mora. Entonces, siguiendo esta misma lógica, si el reglamento lo establece, podríamos hacerlo esta prohibición. Ahora bien, tengan en cuenta lo siguiente, esto va para Mónica, que creo que fue la que preguntó Sí. eso. No es una decisión del administrador. Recuerden que el administrador es un mandatario, no es una decisión del administrador. Es una decisión que tiene que surgir de una asamblea, es una decisión que tiene que surgir de un reglamento o un reglamento interno de última, y generado tanto la asamblea como el reglamento interno a través de todos los caminos legales o los caminos de legalidad que establece la norma para que esa decisión sea válida. Espero haber sido claro con esta pregunta. Ok, perfecto. Y bueno, sí, aclarando o siendo la contraparte del sistema, bueno, en caso que el reglamento del consorcio sí lo habilite, justamente se puede bloquear por periodos de deuda. Entonces, vecino que hace 2, 3 o X cantidad de meses no paga, tiene morosidad, básicamente, se lo puede inhabilitar automáticamente desde el sistema para que no pueda hacer la reserva desde la aplicación. Eso es viable o al menos técnicamente posible en el sistema. Me gustó la aclaración, José. Estoy prestando atención. Está Todos bien, está aprendemos bien. acá. Tal igual. Acá nos pregunta Fernando también si para votar en la asamblea tiene que estar el día o puede participar igual Bueno, siendo moroso. ahí lo acabamos de responder, pero va de vuelta. No hay ninguna prohibición legal para que un propietario no pueda estar en una asamblea. Cuando me refiero a prohibición legal, me refiero a prohibición de la norma del Código Civil y Comercial. ¿Estamos? No existe esa prohibición. ¿Qué significa? Esto es potestativo entonces de cada consorcio. ¿Podría aparecer esa prohibición? Sí, Fernando, puede aparecer. Tendría que estar, por supuesto, como dijimos desde el principio, o en el reglamento o ser una decisión votada en una asamblea hábil y legal eh, para que genere eso como una orden y que no esté en contra de ninguna norma como el reglamento, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, hay una pregunta que nos fue llegando varias veces en el chat por preguntas y también vi que la hicieron. Algo ya hablamos, pero para repasarla, que es ¿cuándo prescribe una deuda? Si tengo un juicio por deuda de expensa ya iniciado que no se actualiza, por ejemplo, por más de 2 años, ¿en esos periodos prescriben? Es buenísima también, me gusta. Tengan en cuenta lo siguiente, desde el momento en que se inicia un juicio, todos los periodos que se incorporan en ese juicio ya no prescriben porque se inició el juicio. Es decir, todos sabemos que dependiendo de la jurisdicción del país en el cual estemos, hay veces que algunos juicios, más que nada los juicios abreviados que son a través de consorcios de hecho, que me extraña que todavía no haya salido esa pregunta, Hmm. tardan un poquito más y a veces demoran más de 2 años.
¿Qué es lo que hay? Esos periodos incorporados en el juicio ya no prescriben hasta que se resuelva. Lo que hay que tener Ok, sumo cuidado es qué pasa con los periodos que no están dentro del juicio. Es decir, hay que ver cada jurisdicción del país, porque cada jurisdicción tiene su propio código de procedimientos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá en Córdoba, donde estoy yo, el código de procedimientos me permite a mí sumar los periodos que están en mora y que no estaban dentro del juicio, o iniciar un nuevo juicio en paralelo por otros periodos. Hay que tener en cuenta eso, que se haya iniciado un juicio solo impide la prescripción de los periodos que están incorporados en ese juicio, no de los otros que van a seguir venciéndose. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Es un trabajo, siempre planteo lo mismo, no es un trabajo solo del abogado, sino que es un trabajo en común con el administrador que le recuerde a la boche, estos que no están, acá tenés, esta es la deuda, fíjate si lo incorporamos al juicio primigenio o iniciamos uno nuevo de acuerdo a la jurisdicción en la cual cada uno esté. bien, clarísimo. Acá pregunta Damaris, capaz es un caso muy específico, vos me dirás, Martín, una vez iniciado un juicio por mora, si la unidad de pagos en la cuenta del consorcio, ¿qué sucede con el juicio iniciado a través de esos pagos? ¿Se redujo la deuda reclamada? En caso así, sí, entiendo yo que la pregunta es si iniciado el juicio va el deudor y hace el depósito sin negociar con Claro, nadie y va exacto. depositando. Bueno, lo que tienen que hacer primero el administrador es informarle al abogado, por supuesto, y el abogado tendrá que ir informando al juzgado, porque no puede no informarle eso, tendrá que ir informándole, pero después será en el contexto judicial el juez quien determine cómo, en ese contexto, cómo se imputa esa deuda. No se olviden que hay que ver muchos casos, habría que ver el caso en concreto, cómo fue, si Claro. este deudor deposita la totalidad del reclamo actualizado, cómo lo actualiza, o si hace pagos a cuenta o lo que fuera. Hay que informarlo al juzgado, hay que ir informándolo, y cuando termina el juicio, en lo que se llama la ejecución de esa sentencia, en la planilla final del monto, donde se dice, che, cuando al final esta unidad me está debiendo tanta plata, se incorpora todo el monto de la deuda y se va descontando los pagos a cuenta de acuerdo a una formulación que se hace sobre cómo generan interés, etcétera, etcétera. Pero sí tiene que estar informado. O sea, hay que estar muy atento, quiero decir, que no es lo que normalmente pase, pero pasa, de hecho, por eso lo han preguntado. Tal cual. Acá Graciela nos vuelve a preguntar, ya le hablamos, pero bueno, para decirlo de nuevo, porque es algo muy frecuente, si es válido incluir en el reglamento la imposibilidad de utilizar los amenities. No, si de despensas, claramente. Sí, pero ahí está hablando, voy a corregirte, Marlene, porque está hablando del reglamento interno. Ok, Y no es exactamente el mismo caso. Ahí está, lo voy a poner, Graciela. perfecto, gracias, Graciela. Ojo con esto, porque ahí tendremos que hablar un poquito de qué es el reglamento interno, pero no voy a irme por las ramas con esto. Ocurre que es bastante normal que se entienda al reglamento interno por reglas estatuidas por la administración o por el consejo, lo que fuera. Para que exista un reglamento interno, ese reglamento interno tiene que estar aprobado por asamblea. No es algo que determine el administrador por sí mismo. Teniendo en cuenta esto, Graciela, si vos en el reglamento interno ponés esto y ese reglamento está aprobado en una asamblea que se llama a ese efecto, es decir, vos corres el reglamento interno con anterioridad, llamás a la gente y se trata el tema, es exactamente lo mismo que una decisión asamblearia. ¿Se entiende? Espero, bueno, le estoy hablando a Graciela, pero en realidad estoy hablando a todos. ¿Se entiende, Graciela? Espero que sí. Bien, excelente, gracias. Perdón ahí que yo me comí lo de que era el reglamento interno. Bien, gracias, Graciela. Bueno, más arriba nos habían preguntado, esta tal vez más para José, tal vez es, ¿cómo haces para imputar pagos a cuenta al periodo más antiguo, en especial en los recibos?
Perdón, ahí acabo de volver que se me cortó internet. Perdón. Bueno, Eh, estamos de nuevo. si me repetís la La pregunta leo otra completa. vez, la pregunta de Jorge Chiesa. ¿Cómo haces para imputar pagos a cuenta al periodo más antiguo, en especial en los recibos? Bueno, para los dos en realidad pueden responder. Ok. A ver, esto es una cuestión de criterio o desarrollo del sistema. En este caso, eh, todo la liquidación justamente de la expensa que vamos a hacer, que incluya deuda antigua, esto también es parte de la configuración. Ustedes, justamente, si tenemos un periodo judicializado, podemos optar por excluir ese periodo judicializado de la liquidación, digamos, o del monto, informarle al vecino a pagar en el periodo, ¿no? Ahora bien, si toda la deuda está incluida en la liquidación, o, en el monto, o en el monto que le indicamos que debe pagar en el periodo siguiente, el sistema siempre va a imputar eh, el pago del vecino sobre la deuda más antigua en el caso de un pago parcial, ¿no? Entonces, siempre va a impactar primero sobre lo más viejo, llevándolo a la actualidad. Si ahí aprovecho un segundito y les comparto qué es lo práctico de esto, o cómo podemos ver ese tipo de cuestiones dentro de la plataforma. Básicamente nosotros vamos a poder ver, y el vecino también desde su usuario, que esto es lo más práctico, es que viendo el detalle de, a ver, acá por ejemplo uno que tenía mucha deuda. No sé si pueden ver bien acá, pero acá yo tengo la cuenta Sí. corriente de una unidad funcional. Ah, no, esta está al día. Mira, justo. A ver si tengo alguno con deuda. También al día. Si no, vamos a lo último, que tal vez acá sí. Perfecto, acá por ejemplo tengo periodos adeudados. Básicamente, todo el histórico de expensas emitidas y pagos acreditados lo vamos a poder ver acá. El vecino también lo va a poder ver, así que ellos saben que nos deben 68.000 que están compuestos por expensa de este mes, más expensa del mes pasado, también está pendiente de pago. Ahora, si él me hace un pago parcial de esta deuda, lo primero que va a cancelar es acá, es el saldo del mes pasado, tanto por intereses como por capital. Habiendo cubierto totalmente la deuda anterior, va a pasar al mes en curso. Eso ya el sistema lo hace por default, siempre y cuando hayamos liquidado ese periodo deudado. Y de vuelta, acá la gran ventaja es que el vecino no tiene excusas para preguntarnos, che, ¿cuánto te debo y por qué? Porque literalmente ellos en su cuenta tienen acceso a ver su propia cuenta corriente y ver el detalle al día de cómo están sus pagos. Bien, excelente. Gracias por mostrarnos. No sé. Bueno, sigo con las preguntas, entonces, que nos fueron llegando en la inscripción. Nos preguntan por acá, ¿qué ocurre cuando se envía una deuda a gestión judicial con los periodos posteriores al informe del administrador que se agrega a la causa hasta que llega la sentencia? Estás muteado, Martín. Ahí en silencio. Perdón. Digo, vamos de Ahí va. vuelta, Marlene. Haceme de vuelta Sí, porque, larga. ¿cómo es que ocurre? Ah, ok, ¿Qué no, me quedé tranquilo, ocurre? yo también me había mareado, pero bueno, me quedo tranquilo, no fui yo solamente. Porque tiene, pero no, se entiende, pero va de vuelta. ¿Qué ocurre cuando se envía una deuda a gestión judicial con los periodos posteriores al informe del administrador, que son los que se agregan a la causa hasta que se llegue a la sentencia, dice? Entiendo yo que está preguntando algo parecido a lo que veníamos hablando recién. Pido que al que la hizo la pregunta, si me estoy equivocando, la corrija en el Sí, chat. sí, está Por lo que conectado, perfecto. entiendo, está preguntando qué pasa cuando, iniciado un juicio, siguen pasando, siguen cayendo en mora otros periodos. Ok, bien, La respuesta es la creo que misma, viene por digamos. ahí. Depende de la jurisdicción, se incorpora el juicio o se inicia un juicio paralelo. Bien, perfecto. Los gastos de cartas, documentos, cédulas, abogados, ¿debe pagarlo el moroso una vez que pierde el juicio? ¿Tiene que rendir ese pago ante el juez? ¿Cómo se maneja? Imagínense esto. Yo siempre cuando hablo de mora, que es como tiene alguna complicación incluso en la imaginación, pero siempre hay un caso un poquito más concreto y más sencillo para que se entienda la respuesta. Imagínense que ustedes están administrando un edificio que tiene un Zoom. Imagínense que vengo yo y les alquilo el Zoom y hago una fiesta en el Zoom. Y me voy del Zoom y dejo ese Zoom absolutamente sucio, hecho un desastre,
Ustedes como administradores, más allá del enojo que tengan hacia mí, seguramente van a contratar a una empresa de limpieza o le pedirán a alguien que limpie. Y estoy absolutamente convencido de que ese gasto que fue generado a través de mi incumplimiento a las reglas del consorcio, me lo van a asignar. Bueno, siguiendo la misma lógica, la morosidad es una infracción a las reglas que tiene cualquier consorcio para con sus consorcistas o propietarios. Es decir, ¿cuál es la regla más importante dentro de una comunidad consorcial? Pagar las expensas. Entonces, si ante ese incumplimiento yo estoy generando un daño o estoy generando un gasto extra, como por ejemplo la carta documento, no es ilógico sostener que ese gasto sea imputado a la propiedad. Ahora bien, ¿en qué momento lo imputo ahí? Bueno, el sentido común, ¿cuál es? Nosotros gastamos una carta documento cuando todavía no está en gestión judicial, con lo cual esa carta documento, el gasto de esa carta documento, debería estar en la expensa antes de ingresar al juicio. Y cuando esté ingresado al juicio, va a ser como un concepto más de la expensa de esa unidad, porque es un gasto que fue generado por ese incumplimiento contractual generado por la mora. ¿Se entiende la lógica? Es claro lo que estoy diciendo porque ahí Es Fernando, un gasto a la unidad. todo lo que he dicho por 5 o 6 minutos, Fernando lo redujo en una frase de 5 palabras y es un gasto a la unidad. Tal cual, es eso, ni más ni menos. Solo que yo quería explicarlo de otra manera, pero es así. Bien, perfecto. Bien. Em, ¿Cómo proceder en el recupero de las expensas en caso de una herencia vacante? Uf, qué tema ese. Qué temita ese. Nosotros decimos, con discusiones doctrinarias, aclaro, nosotros cuando digo nosotros decimos los abogados que nos dedicamos a la propiedad horizontal y hacemos alguna que otra doctrina. Nosotros decimos que estas son obligaciones, el pago de expensas, que son obligaciones que siguen a la unidad funcional, con lo cual, independientemente de quién sea el propietario, la deuda continúa. Cuando hay el propietario que ha fallecido, ocurre que parte de la herencia que va a sus herederos es esa propiedad, esa unidad que conlleva también el pago, la obligación de pago de las expensas. En el caso que nos están preguntando es qué pasaría cuando esa herencia queda vacante, es decir, no hay herederos. Bueno, la deuda no desaparece. Lamentablemente, este caso anula cualquier posibilidad de gestión extrajudicial porque no hay nadie que pueda decir, che, yo te pago. Claro, Entonces, responder sí por o eso. sí, ese caso va a terminar en una instancia judicial. Ahora bien, instancia judicial contra quién. A tener en cuenta eso también y a tener cuidado. Hay que ver también, uno no puede iniciar un juicio contra una persona que está fallecida. Sin embargo, el acreedor puede pedir, en un caso como ese, abrir el proceso de declaratoria, creo que por ahí están preguntando, y llamar a los herederos, que en este caso que han planteado, no va a venir nadie. Bueno, esa unidad, ese juicio terminará en una sentencia y esa unidad va a terminar siendo rematada y vendida a quien la compre en subasta y el consorcio cobrará lo que corresponde al momento. Pero lamentablemente no hay una posibilidad de hacerlo que no sea a través de lo judicial y ya no una instancia tan rápida como puede ser un juicio ejecutivo porque va a haber que abrir esa declaratoria. Bien, bueno, da para indagar mucho más sobre ese tema. Uf. Complejo. Y te tiro otra compleja Buenísimo, dale. para variar. Menos mal que no es viernes, porque viernes a esta hora ya no hay complejidades. Así No, que no, venimos bien por ahora.
Estamos en inicio de semana recién. ¿Cómo se cobra en un consorcio de hecho que aún es fideicomiso? ¿Es un procedimiento distinto al de la propiedad horizontal? Sí, recuerdo que este tema lo hemos charlado bastante ampliamente en el webinar. Sugiero verlo, el webinar. Más allá de eso, sí, lo podemos responder, por supuesto. Es un procedimiento diferente, si bien hay voces en la actualidad, entre las que estoy yo, que sostenemos que debería estar permitido el procedimiento ejecutivo. Para el que no pudo estar en el webinar o no, eh, insisto, sugiero que se vea, el cobro de expensas se hace a través de un juicio ejecutivo. Cuando un edificio todavía no es propiedad horizontal y existe lo que nosotros llamamos el consorcio de hecho, en este caso de la pregunta, dentro del marco jurídico del fideicomiso, lamentablemente no se puede por ahora hacer a través de un título ejecutivo y hay que hacerlo a través de un título abreviado. Salvo que, en ese caso en concreto que nos han preguntado, el estatuto, o sea, la creación del fideicomiso establezca específicamente la posibilidad de ejecutarlo por esa vía, es decir, la vía ejecutiva. La vía ejecutiva, la particularidad que tiene es que se puede utilizar cuando se consensúa a través de la ley o está autorizado a través de la ley, que es lo que pasa con las expensas, o cuando se consensúa entre las partes. Por eso es que algunos sostenemos, y ya hay jurisprudencia, me voy avanzando en otro tema que seguramente van a preguntar, que incluso en los casos de un consorcio de hecho, si ese consorcio de hecho tuviese un reglamento, que es un reglamento interno, porque no puede ser un reglamento de propiedad horizontal, porque no hay propiedad horizontal, si tuviese un reglamento interno que fue aprobado en asamblea con todos los medios legales para eso, donde las partes se ponen de común acuerdo que en caso de mora se puede ejecutar a través de la vía ejecutiva, en teoría debería ser aprobado. ¿Por qué digo en teoría? Porque todavía no nos ponemos de acuerdo, los juzgados no se ponen de acuerdo con esto y todavía hay muchos que sostienen a rajatabla la ecuación, la regla de tres simple que si hay consorcio constituido, ejecutivo. Si no hay consorcio, XXX, es decir, no se hace a través del ejecutivo. Pero gracias a Dios, gracias al avance en las mentalidades de la sociedad, existen ya algunos precedentes que habilitan en algunos casos en concreto sobre esto. Yo personalmente tuve la oportunidad de hacer un artículo de doctrina sobre este tema en concreto y yo sostengo que por lo menos en los conjuntos inmobiliarios, incluso en aquellos que no estén generados a través de ninguna organización, ustedes saben que hay conjuntos inmobiliarios que son anteriores a la reforma del código y que en muchos casos ni siquiera tienen un reglamento interno, lo manejan como se puede. Bueno, incluso en esos casos yo soy de la idea que sí, también debería poder hacerse a través de un juicio ejecutivo. Pero para redondear y que no me maten con esto, respondiendo a la pregunta, si en ese estatuto, si en ese estatuto del fideicomiso establece la posibilidad de hacerlo vía ejecutiva, se puede. Si no existe, lamentablemente hay que hacerlo por la vía ordinaria de cada jurisdicción, salvo que se haga alguna organización interna, algún reglamento interno aprobado legalmente y que establezca esta posibilidad también. ¿Hice mucho menjunje o se entendió? No, se entendió perfecto. Bueno, más temprano nos preguntaban, si arreglé descontar intereses para que se pague una deuda, ¿cómo hago desde su sistema? Acá está para José. ¿Se puede hacer? Perdón, ¿me repetís la pregunta? Si arreglé descontar intereses para que se pague una deuda, ¿cómo hago desde su sistema? Sí, se puede hacer tranquilamente al momento de la liquidación de la deuda, digamos, como había comentado previamente, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es indicar el monto a recoger en el mes y lo siguiente es, para todas las unidades que tengan morosidad, ¿qué hacemos con
con esa mora dentro de la liquidación. La lógica y lo que se utiliza obviamente es incluir esa morosidad dentro de la expensa y del monto a pagar por el vecino en el mes siguiente. Ahora bien, llegado al caso en que algún arreglo entre las partes, previa autorización de la asamblea a poder realizarlo, como es, ahí justamente nosotros podemos seleccionar o modificar la tasa a aplicar a la deuda, o mismo dejar tasa en cero y solamente liquidar el capital, que es lo que después va a ser cancelado por el vecino. Cualquiera de los casos negociados, después lo podemos aplicar en la liquidación, cuestión de que quede prolijo el monto a pagar por el vecino ya previo acuerdo, pero no habría ningún tipo de inconveniente. Bien. Perdón, esto que dice José me trae algún temita que me gustaría tocarlo muy rápido porque sé que va a haber alguna pregunta o sé que va a haber alguien y es, me voy a autohacer la pregunta. ¿Qué pasa o puedo yo, administrador, negociar intereses con un deudor? Estoy seguro Buena que pregunta, te digo. alguien la tiene que haber hecho esa pregunta. Bueno, sigamos el mismo procedimiento que hicimos recién de la lógica. Usemos un poquito la lógica para entender la respuesta. Y no va a hacer falta que yo se las haga la respuesta. Insisto con el concepto. El administrador es mandatario. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que hay un mandante, que en este caso es el consorcio, que le dice, Tomás, vos hacés todo esto. Hay cosas que se las dice el consorcio y hay cosas que le dice la ley. Como por ejemplo el cumplimiento de las normas laborales es un mandato que establece la ley. Así el consorcio diga, vos no hace falta que cumplas ninguna norma laboral, el administrador la tiene que hacer. Pero en estos casos, en los casos de morosidad donde la ley no establece eso, el mandato viene a través del consorcio. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un reglamento de propiedad horizontal que me establece, por ejemplo, que ante una mora en concreto yo tengo que aplicar un interés del 10%, o tengo el mismo mandato hecho por una asamblea, que eran los casos que veníamos haciendo antes, ¿por qué podemos suponer que el administrador tiene la potestad de decir, no, yo esto no te lo cobro, te cobro menos, o hacemos este plan, o lo que fuera? La realidad que esa deuda, ese capital a cobrar, le corresponde y es parte del patrimonio de ese consorcio. Con lo cual, salvo que el administrador tenga un mandato para poder negociar, el administrador no podría, y lo digo en potencial, porque me consta que se hace en pos de poder cobrar rápido. ¿Qué es lo que pasa? Y acá viene un tip muy importante a tener en cuenta para todos los administradores y que siempre lo decimos, me parece que es fundamental. Esto tiene que tratarse desde antes. El inicio de la mora, en el inicio de la mora, no de la mora en concreto, del crecimiento estadístico de la mora, el administrador debería sentarse, pedir una asamblea y decir, bueno, gente, vamos a tener morosidad. ¿Qué planes puedo cobrar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cantidad de cuotas? ¿Puedo hacer descuentos? No puedo, y generar el marco de la cancha en el cual el administrador puede trabajar y jugar a su juego, que es administrar. Lamentablemente, por una cuestión operativa que es súper entendible, si viene el moroso y le dice al administrador, che, yo te pago, pero te pago menos de intereses, es muy posible que el administrador, pensando que le está haciendo un bien al consorcio, lo acepte. Es muy posible también que el consorcio lo vea de la misma manera, pero también puede ocurrir lo contrario. Y esto significa que en algún momento, ante una rendición de cuentas, alguien impugne esas tareas que ha hecho como el administrador como tal, y entienda que esa reducción le está generando un daño al consorcio y se lo reclame. Ojo con esto, para mi criterio, el administrador lo que tiene que hacer es siempre pedirle las reglas del juego. Así como un abogado cuando es contratado por un cliente le dice, che, ¿qué querés que planteemos en este juicio? El administrador debería hacer algo parecido
para evitarse algún problema que eventualmente podría ocurrirle, ¿no? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. También hubo dos preguntas relacionadas a qué sucede en casos de pago anticipados. ¿Cómo se ¿Qué, qué significa, descuentan? qué significa el pago anticipado? ¿Estamos hablando de antes de la mora o estamos hablando, porque si es ya posterior a la existencia de mora, la anticipación del pago me hace como un contrasentido? Por eso me gustaría que la escribió la aclare un poquitito. Porque si es pago anticipado no hay intereses. Salvo si puede ocurrir, estoy haciendo una evaluación, en el caso que yo pacte con un moroso en hacer su deuda en 10 veces y al tercer mes acá tenés toda Claro, la plata. eso es Por distinto. supuesto que si ese es el caso que ha planteado, es un caso muy concreto y hay que ver el caso en concreto. No, Claro. no encuentro ninguna excusa para salirme de esta lógica de decir, che, si yo pacté 10 cuotas de 1.000 pesos con el deudor y viene en la segunda y me quiere pagar 5.000, se lo acepto y le descuento la otra parte. Personalmente no le encuentro la lógica a poder hacerlo, salvo que ese pacto haya sido no quiero entrar tanto en eso, digamos, pero que ese pacto de intereses haya sido por la financiación. En cuyo caso no habría financiación y lo podría condonar o lo podría rebajar. No es condonación, es rebaja en ese caso. Pero hay que ver muy. Ahí justo nos dice Ana, creo que se refiere a la poca gente que adelanta expensas. Lo que pasa es que si se Bueno, en ese caso adelanta, no, si no se hay mora. adelanta expensas, no hay intereses y el monto de la expensa es el monto de la expensa, no hay Ujú. discusión de capital. Bien. Sí, recién leímos la pregunta de María. Ahí Jorge hizo otra pregunta, Jorge Chiesa, que ahora la voy a leer. Bien. Eh, ¿Cómo podemos reconocer intereses por pagos anticipados? Tipo, hay morosos, algunos pocos que pueden anticipar dinero, pero esperan un gesto de buena voluntad, tipo de intereses activos. Pero es que es exactamente lo que veníamos diciendo recién. Sugerencia ante eso, reunión anterior con la asamblea, hacer una asamblea anterior donde se pacten este tipo de cosas. Señores, hay un incremento en la morosidad, veamos de resolver las pautas con las cuales nos vamos a manejar de acá en adelante con la morosidad. ¿Se le puede hacer una condonación en el caso de que se pague? Sí, por supuesto. Si la asamblea lo resuelve, sí. El problema es cuando la asamblea no dice nada al respecto. Y es una decisión únicamente del administrador que no surge de ningún mandato, sino que se la toma como propia. Ahí es donde podría aparecer un problema, pero insisto con la idea, lo dejo en potencial, ¿no? Bien, excelente. Bueno, para ir cerrando, que ya estamos en hora, hay muchas preguntas que siguen llegando. Bueno, vamos a leer la última, nada más. Pasa que los administradores tomamos la decisión de acordar directamente con el deudor por temas operativos, hacerlo en una asamblea muchas veces generan más complicaciones que soluciones y al final se termina acordando a discreción del administrador. Claro. Ahí Gustavo está aclarando sobre lo que yo decía, pero está Mm, muy bien lo que dice Gustavo, pero a lo mejor yo me di mal a entender y pido disculpas si es así. Yo no estoy planteando que se hable en asamblea el caso concreto del deudor del octavo C. Yo lo que estoy planteando es hablar a la asamblea, generar el marco jurídico, si se quiere, de mandato dentro del cual yo me pueda mover. Por supuesto, no se puede hablar de un caso en concreto por mil y otras razones, pero sí se puede decir, che, bueno, hagamos como una suerte de reglamento de morosidad, si se quiere ver de otra manera, en el cual se determine que en el caso de que un deudor que se pacte un plan se quiera hacer una reducción de esto, ustedes tienen la posibilidad como administradores de bajar un 20%, un 30%, lo que fuera. Yo no puedo sugerir, bajo ningún punto de vista,
y aclaro que lo entiendo, Gustavo, cuando él dice temas operativos. En realidad, cuando dice temas operativos, básicamente es, tengo al deudor en la puerta de mi despacho, mi estudio, en el caso nuestro, golpeándome con la plata en la mano y se la quiero cobrar porque el consorcio la necesita. Entonces, bueno, por Claro, eso es que hacerlo previamente esto. Si yo sé previamente cuáles son las pautas, me puedo mover de otra manera y súper ágil. Es decir, yo sé que le puedo descontar un 20%, hasta el 20% llegó. Y está la discrecionalidad del administrador que menciona Gustavo entre ese 0% y el 20%, porque me dio la pauta en la asamblea. Pero ya tengo una pauta, ya tengo una norma, ya me dijo, me marcó la cancha la asamblea o el reglamento. ¿Se entiende, Gustavo? ¿Se entiende al resto? Sí, clarísimo. bien, excelente. Bueno, estuvo muy buena esta sesión, algo diferente que no habíamos hecho hasta ahora, una sesión mucho más interactiva, así que nada, me pareció que pudo aclarar muchas de las dudas que surgieron del webinar anterior y bueno, es un tema siempre polémico que sigue generando Siempre quedamos como nuevas dudas, atrasados ¿no? con todas estas cosas, ¿no? Porque siempre son muchas las dudas, siempre son muchas las dudas, pero bueno, se hace lo que se puede. Tal cual, tal cual. Bueno, para contarles, nosotros tenemos, para los que quieran probar consorcio abierto, un 50% de descuento por 3 meses y también queremos aprovechar para contarles que eh, estamos lanzando ahora una encuesta en vivo con algunas preguntas para entender, bueno, dónde estamos parados, ¿no? En respecto a, en la actualidad de los juicios por mora, si tienen, no tienen, cuántos. Así entendemos también cómo está el mercado, más allá de las preguntas que, bueno, nos fueron dejando. También de cuánto es el porcentaje de interés que suelen aplicar en sus consorcios. Y por último, bueno, como saben que tenemos esta promoción, si quieren conocer más de nuestro sistema, eh, pueden dejarnos ahí su votación y nos estamos comunicando para mostrarle el sistema completo. Bueno, nos están contando, a ver, que la mayoría, un 73%, no tiene juicios por mora todavía. Interesante, creíamos que iba a haber muchos más juicios. Eh, y respecto al porcentaje de interés, perdón, que aplican, y está peleado entre más del 8 y entre el 5 y el 7. Así que tiene sentido, ¿no? Dado el contexto inflacionario y cómo va creciendo mensualmente, que siempre quedamos atrás de eso, como decíamos hoy. Bien, excelente. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos por haber participado de esta sesión. Muchas gracias, Martín, José, la gente conectada. Gracias por interactuar. Y este webinar, bueno, lo vamos a estar subiendo en breve en nuestras redes sociales, así que les sugiero que nos sigan. Y también van a estar recibiendo los asistentes una pequeña encuesta ahora en vivo, perdón, por mail, a la hora, la encuesta por mail, después de la charla, para poder ver de nuevo la grabación. Muchas gracias a ustedes, gracias Marlene, gracias a todos los participantes, gracias José, si después se me va a ofender. Gracias por la confianza y esperemos haber resuelto alguna duda, por lo menos de la gente que participó tan activamente. Bien, excelente. Muchas gracias, Martín. Gracias, Jorge, Gracias a todos. Mónica, Oscar, que nos están saludando. Muchas gracias por Gracias. haber participado y a todos. Nos vemos en el próximo encuentro, entonces. Chao, hasta Muy buenas luego. tardes.